De 9 a 12. Gracias, Luis. Ministro, muy buenos días. Bienvenido a Radio Compañera, al programa de 9 a 12. Buen día, compañeros Juan Carlos y Andrés. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. A ver, vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. ¿Cuál es su posición, ministro, con relación a estas denuncias ya no solamente en el ámbito mediático, sino ya formalizadas en el Ministerio Público que ha presentado la viceministra Valderrama? Bueno, lamentamos que la viceministra un camino para presentar una denuncia. Nosotros tenemos un procedimiento para las denuncias que llegan al Ministerio de Educación contra servidores públicos, contra autoridades educativas, etcétera, y se las canaliza a través de la unidad de transparencia, tal cual establece la normativa legal vigente. Y en ese marco, pues, como persona tiene todo el derecho de presentar la denuncia donde sea lo más adecuado según su percepción. Respetamos esa situación. Lo que sí no podemos admitir es que haya denuncias sin fundamento que pretendan dañar la gestión administrativa que se realiza del Ministerio de Educación. Eso no lo vamos a aceptar, y algunas apreciaciones muy a juicios que se emiten desconociendo o pretendiendo desconocer lo que de manera objetiva hemos estado realizando. Nuestro principal objetivo es devolverle al pueblo boliviano el derecho a la educación que le fue cercenado por parte del régimen de facto en el pasado cercano. Esa es nuestra tarea principal. Entonces, las denuncias presentadas por la viceministra Valderrama en la Fiscalía seguirá su curso en ese ámbito. Seguramente nos comunicarán y actuaremos como establece, como dispone la normativa vigente, Juan Carlos y Andrés. ¿Cómo está, ministro? Gracias por su tiempo. Le saluda Andrés Gómez. Ministro, hemos visto unos chats y en uno de los chats, este chat es del 9 de febrero de 2021, entre horas 7:27 y 10:30, manda usted un mensaje, bueno, según la denuncia, según el chat, instruyendo al director general Agustín Tarifa para que se apoye y se favorezca en la postulación al señor José Antonio Apalá Bello, postulante a subdirector de Educación Superior de Formación Profesional La Paz, y también al señor Winder Andrés Caneso Gómez, postulante a rector del Instituto Tecnológico Bolivia Mar. ¿Usted envió estos chats y por qué los envió? Andrés, un gusto interactuar contigo. Me acuerdo que cuando estuviste en Fides me invitaste a tu programa donde hemos participado de análisis, de debates y de controversia. También me acuerdo que el año pasado intercambiamos algunos criterios por el Twitter donde debatimos algunos temas, y eso es bueno, ¿verdad? Por eso es necesario ser responsables en la información. Y mucha gente sabe que se pueden fabricar cuentas de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, se pueden incorporar varios de esos elementos. Yo simplemente me remito a que nuestro actor ha estado en el marco de la ética y la transparencia que nos ha caracterizado, cerca ya 31 años de servicio en el sistema de la educación pública. En ese sentido, pues serán las autoridades las autoridades del rubro, del ámbito que corresponda, que harán la valoración seguramente de esa documentación, entre comillas, presentada para la denuncia que se ha hecho pública en todo el país, ¿no? En ese sentido, no ha sido nunca nuestra conducta de instruir ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos canales oficiales de comunicación, hemos emitido una convocatoria a institucionalización de cargos públicos en el ámbito educativo y nos apegamos a esa convocatoria y al cronograma que se ha fijado para tal efecto. En ese sentido,
Ese proceso ha sido concluido, ha sido auditado también, los resultados se han remitido a la Contraloría General del Estado como corresponde de acuerdo a la normativa vigente, y serán estas instancias las que también señalen si han habido algunas irregularidades o no. Pero estamos nosotros tranquilos, Andrés, porque no es nuestro modo de actuar y proceder en este tipo de procesos institucionales de cargos jerárquicos y en otros ámbitos. Nuestra tarea, reitero, es trabajar para la recuperación del derecho a la educación. Ministro, he visto 6 chats, ¿no? Otro chat dice el ministro de Educación, ya, aquí Adrián Kelka. Este chat es del 7 de mayo de 2021, horas 14:34, ya, otra vez por WhatsApp, y instruye al director general Agustín Tarifa para que se apoye y se favorezca en la postulación del señor Juan Benito Zacari. Ministro, ¿usted está dispuesto a entregar su celular y del número que chateaba a la Fiscalía? Con el mayor respeto, Andrés, usted es periodista, comunicador social, no es juez, ¿no es cierto? La autoridad llamada por ley para establecer ese procedimiento seguramente nos lo comunicará y cuando llegue el momento actuaremos como corresponde para cumplir la normativa vigente en nuestro país. Ministro, ¿usted instruyó alguna vez a Tarifa a favorecer o obstaculizar o perjudicar a algún otro postulante? En ningún momento. Tenemos canales de comunicación oficial y no es el WhatsApp justamente. Pero cualquier persona interesada en hacerlo puede fabricar y publicar estos elementos. Entendiéndole todo lo que nos está diciendo, ¿usted niega la veracidad de todos estos audios y estos chats? Por supuesto. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo se enteró, ministro, de estas denuncias? Usted particularmente. Bueno, la denuncia pública la conocí como todos, a través de los medios de comunicación. Ajá, porque lo que pasa que ayer conversamos con la viceministra Valderrama y ella nos decía que las denuncias como tal llegaron al ministerio prácticamente finales de enero, desde febrero de este año, desde hace ya muchos meses atrás, las denuncias que fueron recurrentes. Es más, se habla de que en el mes de mayo de pasado, recién se pidió incluso, la viceministra ahora asegura que desde el mes de mayo pasado se pidió una investigación a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Diputados. ¿Usted sabía de esto? Primero, cuando se nos requiera informe formal para esclarecer estos hechos, lo haremos. Nosotros hemos remitido muchos informes a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre este tema. ¿Por qué? Porque es obligación nuestra cumplir con las cuestionantes, las preguntas y los informes que nos solicitan desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hemos estado también en varias peticiones de informe oral sobre estos temas, entre ellos sobre la institucionalización. Por supuesto que hemos actuado en el momento correspondiente y como establece la normativa legal vigente, Andrés y Juan Carlos. Ministro, pasa que ahora, no sé si le ha llegado oficialmente, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que se ha enviado, informó ayer o antes de ayer, no lo recuerdo, creo que fue ayer, pero el presidente de diputados informó que se ha enviado una petición de informe escrito a su persona para que aclare toda esta situación. ¿Le llegó ese pedido, esa solicitud? Bueno, en cuanto llegue, no llegó aún acá, pero en cuanto llegue procederemos de la misma forma que hicimos con todas las peticiones de informe escrito. Respondemos conforme a la veracidad de los hechos y todos nuestros informes están respaldados de manera documentada. Vamos a proceder de la misma manera con cualquier petición de informe escrito que se nos requiera de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
¿Usted conoce al señor Ignacio Velarde Álvarez, ministro, que es dirigente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia? No, no lo conozco. No lo conozco. Bueno, le comento que él es uno de los dirigentes que hizo denuncias con relación a toda esta situación. Es dirigente de la Confederación, de la CSUTCB. Él asegura que esto se ha materializado en Santa Cruz y por eso presentó las denuncias. Ya, insisto, en la consulta, hace varios meses atrás, prácticamente desde febrero de este año. Lo que decía ayer la viceministra Valderrama es que han llegado las denuncias constantemente al ministerio desde febrero. Se las ha enviado como corresponde a la unidad de transparencia del ministerio, pero la unidad de transparencia no hizo nada. ¿Qué dice usted sobre esas declaraciones de la ministra Valderrama? Bueno, nosotros, cualquier denuncia que llega al Ministerio de Educación, por lo menos al despacho ministerial, con las formalidades correspondientes, remitimos a la unidad de transparencia institucional, que está justamente para velar porque este tipo de denuncias se canalicen a través de la normativa correspondiente. Entonces hemos remitido todas a la instancia que corresponde. No nos guardamos nada en nuestro despacho, Andrés. Ministro, ayer hemos hablado con el abogado de la viceministra Valderrama y el abogado decía que tiene evidencias fotográficas de varias listas de postulantes que usted envió a Agustín Tarifa para favorecer o perjudicar a diferentes postulantes. Seguramente adeptos y del entorno político, ¿no? Decía ayer el abogado, del partido suyo, el Partido Comunista, eso es lo que señalaba. ¿Usted tiene algún compromiso con el Partido Comunista o con los militantes del Partido Comunista para favorecerlos con estos cargos, ministro? Desde ningún punto de vista. No es el procedimiento, y sí, soy militante del Partido Comunista de Bolivia, el partido bolchevique, y lo he sido de manera consecuente desde 1989. No me he cambiado de partido político, ahí nací, ahí moriré. Y no es necesario involucrar al partido en acciones personales, eso ya es muy bajo, ¿no? Entonces, esas son especulaciones, apreciaciones de una persona. Reitero, existe un procedimiento para la designación personal en el servicio de la educación pública en cargos jerárquicos, como corresponde a la normativa. Sí nos hemos apegado a eso, más aún en esta cartera de Estado, porque sabemos que somos sujetos de responsabilidad. Todas nuestras acciones, Andrés, han de ser auditadas, verificadas por el control posterior. Por esa razón nos apegamos, no de ahora, desde mucho más antes, desde cuando éramos dirigentes estudiantiles. Luego del magisterio nos hemos apegado a lo lícito, a la normativa. Y cuando se me quiere involucrar en este tipo de hechos, sabemos de dónde vienen, ¿no? De intereses políticos también. Mi actuación efectivamente es política, pero nuestra política de acción en ese momento es la política educativa para la recuperación del derecho a la educación. Las personas, especialmente aquellas que pretenden dañar la imagen personal, institucional, pueden emitir criterios, como lo hacen todo el tiempo, ¿no? Los de la tendencia trotskista, por ejemplo, muy vinculada al golpismo. Entonces tienen el derecho de opinar, pero no tienen sustento en sus afirmaciones. Lamentamos que eso se canalice a través de los medios de comunicación. Debiéramos también tratar con la misma rigurosidad los hechos de los cuales fueron protagonistas aquellos que vulneraron derechos fundamentales de las personas y masacraron al pueblo boliviano, ¿no? Nosotros no hemos cometido delitos en el pasado, no lo haremos ahora ni en adelante, Andrés y Juan Carlos. Ministro, de mi parte, según la viceministra Valderrama, ella declaró ayer en este medio que vio llorar a mucha gente porque injustamente fue excluido del proceso de selección, porque ganaron legalmente los exámenes, pero nominaron a otras personas y ahí hay un tráfico de influencias, ¿no? En ese sentido, ella decía que el ministro no escuchó esas denuncias.
Y usted dice que estas denuncias vienen de un interés político. ¿Cuál sería el interés político de la viceministra Valderrama, su viceministra, ministro? Andrés, muy interesante la pregunta. Yo como máxima autoridad coordino con los viceministros la emisión de la convocatoria. Quienes están a cargo de la dirección operativa del proceso de institucionalización son las viceministras y los viceministros. Ellos son los que administran en la práctica estos procesos. Entonces, yo le devuelvo la pregunta a ella, porque finalmente ella es la que concluyó todo el proceso en institutos técnicos tecnológicos, en escuelas superiores, y ella es la que viabilizó la designación de uno u otro postulante que habría obtenido el mayor puntaje. No es el ministro de Educación el que toma esa determinación, para información suya, Andrés. Entonces, esa pregunta yo le devuelvo a la viceministra, ¿no es cierto? Ella estaba a cargo en la parte operativa hasta la instrucción de la designación de esos cargos. Si ella vio alguna irregularidad, debió analizarla y actuar consecuentemente. Ese es el panorama. Eso es lo que no dice la viceministra Valderrama. Todo ese proceso en la parte operativa estaba bajo su facultad, su potestad. Lo que cuenta, ministro, la viceministra Valderrama es que, como le decía hace rato, que ella hizo las denuncias ante la unidad de transparencia del ministerio, y fue la unidad de transparencia del ministerio que no dio curso, no hizo nada al respecto. Esa es por lo menos la respuesta que da ante esta interrogante. Pero voy aún más con esta última consulta, ministro. Usted posesionó a la viceministra Valderrama en el cargo. ¿Cuál va a ser la situación de la viceministra en esta cartera de Estado? Bueno, seguimos trabajando en el ámbito normativo. Tenemos funciones específicas que tenemos que cumplir y lo vamos a seguir realizando. Y segundo, reitero, quien ejerce el control, la tuición sobre la selección de personal para el sistema educativo plurinacional conforme la convocatoria es justamente la viceministra en el caso de los tecnológicos donde se hace la denuncia concreta, ¿no? Entonces, no pretenda atribuirse sus funciones específicas a otras instancias. Reitero, ella fue la responsable de todo ese proceso, desde la publicación de la convocatoria hasta la designación del personal. Ministro, para que me quede claro en la respuesta, usted ha iniciado, tengo entendido, bueno, no sé si usted particularmente me lo corroborará o no en este momento, pero se ha iniciado una demanda, una contrademanda, llamémosla así, contra la viceministra Valderrama. ¿Esto está confirmado? ¿Usted ha demandado a la viceministra? Y si fuera así, ministro, ¿la va a destituir del cargo o no? Andrés o Juan Carlos, no es ese mi proceder. Mi principal tarea está enfocada en desarrollar acciones que permitan la recuperación del derecho a la educación. Estamos haciendo un seguimiento permanente a lo que sucede con las clases a distancia, con las clases presenciales, con las clases semipresenciales, lo que involucra un conjunto de actividades. Esa es nuestra principal tarea. Yo no puedo desperdiciar el valioso tiempo que tenemos en desarrollar acciones de venganza. No, reitero, la demanda que me interpuso pues se canalizará en la instancia correspondiente, responderemos conforme a normativa vigente, pero yo no tengo ningún afán de venganza contra nadie. Eso me ha caracterizado en el pasado, pueden indagar esa situación, yo recibo permanentemente duras críticas, sabemos de dónde vienen, pero la realidad y los hechos han demostrado que podemos y debemos hacer gestión para el logro de objetivos concretos. En eso estamos abocados, Andrés y Juan Carlos. No estamos abocados a involucrarnos en pleitos judiciales, porque sabemos que esto básicamente nos toma tiempo y yo quiero aprovechar el tiempo que tenemos para lograr ese objetivo de que el pueblo boliviano recupere el derecho a la educación que le fue cercenado por el régimen golpista. Ministro, ¿usted no ha demandado a la viceministra?
Yo no he presentado ninguna demanda, compañero. Bien, bien. Y tampoco la va a destituir, por lo que le he entendido. Bueno, seguimos trabajando en el marco de la normativa vigente. Bien. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, por la gentileza que ha tenido con la radio. Bueno, a ustedes por darnos el espacio para responder y reiterarles que nuestra principal tarea y el tiempo que tenemos lo invertimos para desarrollar las acciones tendentes a la recuperación del derecho a la educación con el retorno seguro a clases. De 9 a 12.